Saludos mi gente, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos a otro video. En este video vamos a estar hablando sobre slippage en el trading, ¿verdad? También los spreads y cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre las volatilidades y por qué no se debe operar durante una noticia de alto impacto. Se puede operar varios minutos antes, como mínimo 10 minutos antes o, ¿verdad? Luego de que ocurra la noticia y luego de que, ¿verdad? La volatilidad y básicamente esos spreads o ese slippage como tal se regule, ¿verdad? Porque eso es súper importante, si no, probablemente muchos de ustedes ya saben qué es lo que es slippage y los spreads, ¿verdad? Si vienen de Forex, por lo menos en futuro no hay spreads como tal, pero los spreads básicamente son los tipos de, un cierto tipo de comisión que te cobra el broker específicamente, ¿verdad? Lo vamos a ver ya mismito en el gráfico como tal para que puedan entenderlo, porque explicarlo así en palabras es un poquito más complicado que lo puedan ver. ¿Ok? Pero básicamente aquí vamos a estar hablando sobre la volatilidad de las noticias y las sesiones de bajo volumen para que puedan entender y no caigan, ¿verdad? En esos movimientos donde pueden tener mucho slippage, lo cual puede afectar sus posiciones. Que básicamente es el slippage. Vamos a estar hablando también sobre eventos macroeconómicos y las noticias, cierres de mercado y gaps, también las sesiones de bajada liquidez y estrategias para minimizar ese slippage. Básicamente, ¿qué es la definición y la causa de esos slippage? Es la diferencia entre el precio deseado y el precio de ejecución. Básicamente, esto ocurre mucho en las noticias como tal, o cuando a veces, ¿verdad? Si nos vamos al order book, pues tú estás tratando de comprar, por decirlo así, 3 acciones. Y entonces en el precio, que, ¿verdad? Está el precio en estos momentos, pues no hay esas 3 acciones hasta un precio más bajo, ¿verdad? Voy a ir al order book para que puedan entender ese concepto básicamente. Ok, aquí tengo una imagen, ¿verdad? Lo que viene siendo el order book. Para los que no saben, ¿verdad? Esto es básicamente lo que define en un broker como tal, en un exchange, lo que está pasando, ¿verdad? Cuántas acciones hay, etcétera. Por ejemplo, en este caso estamos dando un ejemplo del BTC. Fue el ejemplo más sencillo que pude encontrar. Por ejemplo, el precio ahora mismito viene siendo 10.694,87 centavos. Ese es el precio en el cual, si tú le das comprar o vender, el precio va a estar comprando o vendiendo, ¿verdad? Dependiendo. Las órdenes para compra están arriba, las órdenes para venta están abajo. Por ejemplo, si tú estás tratando de comprar 2 BTC, pues vamos a ver que, por ejemplo, en 10.694.86, ¿verdad? Esta es la cantidad de BTC que hay. Si tú estás tratando de comprar 2 BTC, aquí no hay 2 BTC, ¿verdad? En esta primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Probablemente tu orden se va a terminar llenando en 10.698.87 porque hay la cantidad deseada de producto que tú estás queriendo comprar. Al igual que si tú quieres vender, por ejemplo, 7 BTC, tu orden no se va a llenar en 10.694.64. Se va a llenar en 10.693.75. Ok, un poquito más arriba. Ok, eso es súper importante saberlo, ¿verdad? No quiero entrar mucho en detalles, pero esto es básicamente lo que... Por eso la diferencia a veces en precio y en cuánto tú quieres entrar y en cuánto tú quieres salirte, y por eso a veces la diferencia en precio del order book como tal. Ok, quería explicarle eso para que ustedes pudieran entenderlo. Ok, básicamente ahí está la definición, ¿verdad? Entre por qué uno a veces entra en un precio más abajo o más arriba del precio el cual uno le dio comprar o vender. También aparece en mercados volátiles o con poca liquidez, ¿verdad? Luego del cierre de mercado, por decirlo así. También en lo que viene siendo esas secciones de Asia y Londres, por lo menos en los mercados en los cuales Asia y Londres no es dominante. Eso, por ejemplo, en los mercados como los futuros, ¿verdad? Los índices, es bien poco probable que haya mucha volatilidad tanto en Asia y Londres, ¿verdad? Y vamos a ver ejemplos en el gráfico donde hay bastante gaps, ¿verdad? O cierto tipo de slippage porque hay poca liquidez, lo cual no es 100% seguro que tus órdenes se estén llenando en el lugar que tú deseas a veces. Ok, ¿y qué es verdad? ¿Cuáles son las causas básicamente de estos slippage? Son movimientos bruscos y profundidad limitada del mercado. Okay, los eventos de alto impacto, lo que vienen siendo datos macroeconómicos como guerras, inflación, el NFP, todas esas noticias súper importantes que si no han visto ese video deben de verlo. El primer video de esta serie que habla sobre las noticias. Todas esas noticias de alto impacto, si tú
operas durante la noticia. Por ejemplo, en el FI, que es el primer viernes de todos los meses, ocurre a las 8:30 aproximadamente. Si tú decides poner una orden a las 8:30 de la mañana, esa orden no se va a llenar en el mismo lugar que tú quieres. Simplemente porque hay tanta liquidez, tanta volatilidad, que el precio no se va a llenar donde tú deseas, ¿verdad? Incrementa la volatilidad y amplían los spreads. ¿Ok? Que los spreads, vamos al gráfico más ahorita, una vez termine la presentación, para que puedan entenderlo. También, ¿verdad? Es súper importante evitar operar antes y durante y después de estos eventos. Operar antes, te recomiendo, si estás súper seguro, puedes operar hasta 10, incluso 5 minutos antes, pero luego de eso ya los spreads empiezan a aumentar porque empieza a entrar mucha liquidez, mucha volatilidad durante el evento, ¿verdad? No te recomiendo operar, por ejemplo, a las 8:30, y después de estos eventos te recomiendo operar 5, 10, 15, 20 minutos luego de que pase el evento económico, ¿verdad? También los slippage fuera de horario y gaps. El mercado cierra al terminar la sesión de Nueva York y reabre con la apertura de Sydney o Asia. Es decir, a las 4:30 aproximadamente hasta las 6 p.m. Eastern Time o EST, el mercado está cerrado. Por lo tanto, no hay liquidez, no hay nada ocurriendo. Si tú pones una orden, porque los mercados al final del día están abiertos 24/5. Es decir, están abiertos 24 horas, 5 días a la semana, de domingo hasta viernes en la tarde. Por ejemplo, tú sí puedes poner órdenes, pero probablemente tenga slippage y, ¿verdad?, tenga ese tipo de diferencia entre el precio deseado y el precio en el cual tu orden se llenó, ¿verdad? Las noticias durante el cierre generan cambios en las cotizaciones al igual, y al reabrir hay gaps de precio, las órdenes se ejecutan a valores distintos o hay slippage, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver mucho en los fines de semana usualmente, ¿ok? O cuando, por ejemplo, durante el fin de semana ocurre, por ejemplo, estamos en el sábado y ocurre una noticia de alto impacto ese mismo sábado, y cuando el mercado abre domingo a las 6 p.m., ¿verdad?, en el horario de Asia, vas a ver un gran espacio entre el cierre y la apertura de la vela. Eso también lo vamos a ver en el gráfico para que puedan entenderlo. Lo cual, ¿verdad? También, si viste lo de las áreas de intereses, vas a poder entender lo que son los gaps, pero, ¿verdad?, para que puedas entender lo que ocurre detrás, ¿verdad?, los fundamentos. ¿Por qué eso ocurre? Pues, ¿verdad?, este curso específicamente, esta sección es súper importante. También, ¿verdad?, las sesiones de baja liquidez, como les comenté, las sesiones de Sydney o, ¿verdad?, o Tokio cuentan con menor volumen de negociación, usualmente en los pares que denominan, ¿verdad?, o son más potentes o son más fuertes en las divisas que viene siendo como Euro USD, JBP JPY. JBP JPY se puede mover un poquito en Asia, ¿verdad? No es lo usual. Usualmente la sesión de Asia los pares no se mueven, casi siempre se mueven mayormente la sesión de Londres y la sesión de Asia. Por lo tanto, ahí tú vas a experimentar bastante slippage y bastante spreads, ¿verdad?, para esos que operan Forex, ya que en futuro no hay spreads. Después del cierre de Nueva York, ¿verdad?, como les comenté, los spreads se amplían porque no hay nada de liquidez, no hay órdenes ocurriendo, y evita operar para exóticos y usar órdenes limitadas, ¿verdad? Para exóticos eso viene siendo ya para Forex como tal, ¿verdad? Estoy mencionando tanto para Forex y para futuros, pero, ¿verdad?, usualmente esto de pares exóticos es para Forex, porque lo que vienen siendo pares como CAD JPY, esos pares así súper raros, que es bien raro que haya volatilidad, ¿verdad? Esos pares así, realmente yo no recomiendo operarlo. Yo recomiendo operar pares de mucha volatilidad. Por eso siempre opero el Nasdaq, ya que es un par que siempre se está moviendo el 95% de las veces, ¿verdad? Luego, ¿cómo minimizar el slippage? Opera durante las horas de mayor liquidez, ¿verdad? Viene siendo Londres o Nueva York. Evita operar antes, durante y después de noticias de alto impacto. Y utiliza órdenes limitadas y stops garantizados para controlar la entrada. ¿Ok? Vamos a ver eso en el gráfico ahora para que puedan entenderlo. Y usa pares principales y mercados líquidos, ¿verdad? Porque si no utilizas mercados donde hay liquidez, el mercado al final del día no te va a dar lo que tú estás buscando y puede que haya tanto muchos spreads y muchos slippage, ¿verdad? Y conclusión y los puntos claves que te debe ver de esta presentación: el slippage es la diferencia entre el precio en el cual tú quieres hacer esa operación y en el cual se ejecuta exactamente.
Se produce por volatilidad y liquidez limitada. Aparece durante noticias de alto impacto, cierres de mercado y secciones de bajo volumen. Gestionar el slippage requiere evitar horas muertas, es decir, horas donde no hay liquidez, donde el precio no se está moviendo para nada, lo que viene siendo Asia y el cierre de mercado, y incluso a fines de semana. Hay veces que hay gente, ¿verdad? Los brokers le permiten poner órdenes en, ¿verdad? Lo que viene siendo fines de semana, pero se vienen ejecutando ya cuando el mercado abre, lo cual no es lo correcto, porque, ¿verdad? Puedes tener mucho slippage y, ¿verdad? Al final del día puedes arriesgar más del usual. Entonces, también usar órdenes limitadas, comprender su origen, ayuda a reducir riesgos y mejorar los resultados al final del día. Entonces, vamos ahora a pasar al gráfico para que puedan entender, ¿verdad? Cómo es que funciona esto de los slippage y los caps. Ok, pues para que tengan el contexto, ¿verdad? Este va a ser un video enseñando cómo es que el NFP se movió, ¿verdad? Y cómo ustedes pudieron haber evitado eso si ustedes operan Forex, ¿verdad? Usualmente ustedes van a operar ya eso de las 8 de la mañana. Por lo menos yo que opero futuro siempre opero luego de las 9:30. So esto a mí no me afecta directamente, ¿verdad? A la hora operativa. Pero por ejemplo, imagínense que ustedes hubieran tenido una compra aquí puesta y su stop loss próximamente hubiera sido aquí. Claramente una vez el mercado abre el mercado o abre, ¿verdad? la noticia, a la hora de la noticia, claramente esos son bots que actúan porque ellos tienen la data como tal al momento y procesan la data y ejecutan en base a esa data. Pero, ¿verdad? Imagínense si ustedes hubieran tenido una operación, su orden de venta no se iba a llenar aquí. Es decir, su orden de venta se puede llenar aproximadamente por aquí. Entonces lo que venía siendo probablemente un riesgo de solamente 16 puntos, probablemente se iba a convertir en un riesgo de 29 puntos, ¿ok? Creo que son 12, 13 puntos adicional, lo cual claramente si tú tienes bastantes contratos en el área de futuro o tienes bastantes pips en el área de Forex, pues claramente es mucho al final del día, la diferencia es bastante. O sea, por lo tanto es bien importante tratar de evitar operar antes de esas noticias así de alto impacto, ¿verdad? Es lo mejor, simplemente evita esas noticias de alto impacto y lo mejor sería operar después, ¿verdad? Si ustedes quieren operar después, lo mejor sería ¿verdad? Esperar por lo menos los primeros 5, 6, 7 minutos y esperar que el mercado tome el rumbo como tal, ¿verdad? Porque aquí si probablemente tú hubieras querido también decir, ok, el mercado dio esta vela hacia abajo y ¿verdad? Probablemente nos vamos en venta, probablemente, ¿verdad? También te iba a sacar porque mira que el mercado dio un mechazo hacia arriba, luego hacia abajo y ¿verdad? Básicamente una consolidación, ¿verdad? Un movimiento de arriba hacia abajo súper brusco. Y ¿verdad? Los precios probablemente si te hubieras tratado de operar y hubieras puesto la operación aquí, realmente se iba a llenar aproximadamente por aquí súper lejos y ¿verdad? Si tenías el stop loss aquí, en vez de ser un stop loss, no sé, de 31, iba a ser aproximadamente 40 y algo de puntos y realmente es súper importante evitar eso, ¿ok? Entonces ahora, por lo menos para los spreads, algo que quiero mostrar, esto es para las personas que operan Forex solamente, ¿verdad? Porque por lo menos para futuros los spreads no existen, solamente tenemos comisiones, ¿verdad? Luego del cierre de la operación y ya como tal los spreads puede que exista 0.25 ticks, ¿verdad? 0.25 puntos o ¿verdad? Un tick realmente no, por lo menos aquí los spreads no existen. Entonces vamos a dar un ejemplo, ¿verdad? Que tú tomaste un precio de compra aquí y aproximadamente no vamos a hacerlo con este ejemplo mejor, ¿verdad? Vamos a imaginar que tú entraste aquí una compra y ¿verdad? El stop loss era aquí. Entonces tú decides, ¿verdad? Simplemente poner la operación. Entonces si nos acercamos, nosotros vemos que, ¿verdad? Probablemente aquí haya una diferencia. Voy a hacerlo con puntos, ¿verdad? Pero ustedes hagan la transferencia a pips que viene siendo en Forex, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia es de básicamente 2 ticks, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí. Básicamente el precio como tal, ¿verdad? En el cual el mercado simplemente bajó fue hasta 24.016 y el mercado, el stop loss, nuestro stop loss está en 24.015.50, lo cual viene siendo simplemente 2 ticks, es decir, medio punto.
Ok, so por ejemplo en Forex hay veces que nosotros tenemos el stop loss, puedes decirlo aquí, ¿verdad? En este bajo, pero el mercado se acerca bastante a él, es decir, 3, 4 pips, ¿verdad? Incluso menos. Y hay veces que nosotros nos damos cuenta que la operación, ¿verdad? El broker como tal nos saca una vez el precio llega ahí. Entonces tú te preguntas, pero ¿por qué me sacó si como tal en TradingView yo no tenía el stop loss ahí? Como tal el stop loss nunca lo llegó a tocar. Pues, ¿verdad? Es simplemente por el spread, esa comisión, ¿verdad? Entre, ¿verdad? Lo que el precio va a ejecutar tu orden y la diferencia en el cual el precio está ahora. So, es decir, si tú tienes usualmente, por ejemplo, en el Nasdaq, si tienes un spread de 2 ticks, por decirlo así, pues en este caso sí te iba a sacar, ¿verdad? So, básicamente eso es el spread. La diferencia en el cual el precio se está moviendo y en el cual el broker va a ejecutar tu orden, ¿verdad? Esa es la diferencia, ese es el spread básicamente. Es un poquito confuso al principio, pero ¿verdad? Sé que hay muchos forums, ¿verdad? Donde explican básicamente los spreads, etcétera. Pero ¿verdad? Simplemente eso solo es, pero es bastante sencillo a aprender, ¿verdad? Una vez empieza a involucrarte en todo este mundo. Pero, ¿verdad? Eso es solamente para la gente que opera Forex. Si tú operas futuros, pues realmente no tienes que preocupar por eso. Yo he tenido operaciones donde el precio está a un tick de sacarme y nunca me saca realmente y el precio luego viene a llegar a mi take profit. No solamente para los stop loss, ¿verdad? Hay veces que también si tú tenías el stop loss aquí y el precio probablemente llegó a tu stop loss, ¿verdad? Y simplemente lo saco simplemente por ese spread, ¿verdad? Porque la diferencia en el cual el precio está actuando ahora y la diferencia en el cual el precio va a ejecutar la orden es de 2 ticks, por decirlo así. Y pues el precio al final del día sí termina ejecutando la orden aunque no haya llegado a tu take profit en el gráfico como tal. También es súper importante entender que por lo menos para Forex hay muchos brokers, hay muchos proveedores de liquidez y proveedores de data como tal. So, por ejemplo, probablemente en 3 brokers distintos tú vas a tener precios distintos, spread distintos y, ¿verdad? Data distinta totalmente. Ahora, comparado a futuro, el futuro se supone que no, ya que ellos solamente utilizan el Chicago Mercantile Exchange o el CME y la data solamente proviene de ese exchange solamente, ¿ok? So, eso es súper importante también entenderlo. Y, ¿verdad? Además que pues, futuro está regulado, Forex al final del día pues no está regulado y ¿verdad? Eso, muchas otras cosas que por eso yo simplemente opero futuro y es lo único que me gusta al momento, es lo más que me ha traído resultados y nada, ¿verdad? Entonces, brincando para el otro ejemplo, enseñarle los gaps y cómo es que el precio se mueve en esas horas donde realmente el precio pues no tiene ningún tipo de volatilidad, ¿verdad? Usualmente, si nosotros vamos a ver aquí, ¿verdad? Esto es un gráfico de 5 minutos. Entonces, este viene siendo ya la sesión de Londres. Yo creo que ustedes vean estos gaps, ¿verdad? Usualmente estos gaps pues son de aproximadamente, ¿verdad? Un tick, ¿verdad? Pero usualmente eso, ¿verdad? Cuando hay volatilidad no ocurre, ¿verdad? Esto es la sesión de Londres todavía. Aquí cuando una vez entra la sesión de Nueva York, ¿verdad? Nosotros no vemos esa diferencia, ¿verdad? Nosotros no vemos esos gaps así súper extensos, ¿verdad? Eso es súper importante e incluso eso es en la sesión de Londres, ¿verdad? La sección de Asia un poquito, ¿verdad? Mayor. Nosotros vamos a un minuto para que ustedes vean la diferencia como tal, ¿verdad? Porque aquí como tal no se puede apreciar al 100%, pero, ¿verdad? Quiero que ustedes vean esa diferencia, ¿verdad? Puede que sea 1, 2, 3 ticks, pero ¿verdad? Eso al final del día hace una gran diferencia. Esto es durante Londres. Luego durante Asia, ¿verdad? Nosotros también podemos tener la experiencia aquí. Mira esos gaps, mira esos gaps. Eso al igual ocurre en eventos económicos, ¿verdad? También el cierre y la apertura. Porque, por ejemplo, este es el cierre de un jueves para abrir luego viernes, ¿verdad? Mira la diferencia. Si tú hubieras puesto una orden en compra mientras el mercado estaba cerrado, el mercado no te iba a entrar la orden aquí, el mercado iba a entrar la orden aquí donde hizo la apertura. Entonces, si tú tenías tu stop loss aquí, mira la diferencia en stop loss. La diferencia en stop loss es de, ¿verdad? Aproximadamente 25 a, ¿verdad? 10 puntos extra, lo cual claramente te afecta a grandes escalas. So, ¿verdad? Siempre es bien importante operar donde hay liquidez, ¿verdad? Estos gaps lo que significa es falta de liquidez en ese rango de precio como tal. So, ¿verdad? Eso es súper importante entenderlo. Y esto no solamente ocurre,
¿verdad? De un día para otro. Ocurre usualmente también cuando el mercado cierra los viernes y también cuando el mercado abre los domingos. So, ¿verdad? Y más específicamente cuando el mercado ocurre una noticia súper volátil, una noticia que hay, ¿verdad? De guerra, una noticia que, ¿verdad? Sacude los mercados financieros. So, es bien importante que ustedes entiendan todo esto al final del día. So, nada, gente, solamente quería que entendieran eso, ¿verdad? Que se cuidaran de lo que viene siendo los slippage durante las noticias mayormente, y donde hay sesiones de poca liquidez también, para que entiendan qué son los spreads y, ¿verdad? Por lo menos en el área de Forex. Pero, ¿verdad? Siempre tengan eso en consideración. Y nada, gente, espero que hayan aprendido, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta, no duden en preguntarlo y nos vemos en la próxima.